a que nos tomáramos un café y me dijo, no puedo, estoy trabajando. Eso dijo. Sí, es lo que me dice. Muy Bueno, bien. Listo, ya estamos iniciando. gracias. Saludos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar. Miren, vamos a dar una clase rápida porque con esta temporada de clases en línea, el que me parece un poco absurdo, pero bueno, ya todo es en línea. A lo mejor al rato desaparece la UNAM en términos reales porque no entiendo. Entiendo las dificultades a veces para llegar, pero pues bueno, pues vivimos en una ciudad complicada. Deberíamos haberlo creído antes de venirnos a vivir acá, pero bueno. En fin, las cosas están así y ya les dejé una tarea, pero a lo mejor algunos se dieron cuenta, a lo mejor no se dieron cuenta, pero la tarea que les dejé, que es sobre sobre humedad y temperatura, ¿no? este, si mal no recuerdo, y les dije que era de aprendizaje supervisado. Primero, quiero que quede bien claro que eso de hablar de aprendizaje es un término coloquial. Es como hablar de inteligencia artificial o hablar de redes neuronales o de vida artificial o del término pomposo que le quieran poner a alguna tecnología. Por ejemplo, la teoría, ¿cómo se llama esto? La teoría de juegos. No es ninguna teoría de juegos, es la teoría del conflicto, pero von Neumann le puso teoría de juegos y todo el mundo se la creyó y todo el mundo le compra la idea. Pero en realidad es la teoría del conflicto. La teoría de juegos es, según von Neumann, es, bueno, juguemos un juego, siempre jugamos juegos. Para comprar y vender jugamos juegos. Si queremos pedir un mejor precio, jugamos el juego de tratar de sacar ventaja y el otro trata de sacarnos ventaja vendiéndolo más caro, en fin. Pero finalmente los nombres que ponen después terminan siendo hasta comercialmente viables, como por ejemplo la inteligencia artificial, que hoy todo el mundo en la televisión, en la radio y en los medios se llena la boca de la palabra, de las palabras inteligencia artificial y ni pálida idea de cómo funciona el numerito. Pero bueno, así es como están las cosas. Entonces, en las redes neuronales hay lo que se llama el aprendizaje supervisado, que es el primero que hay que ver. Y el aprendizaje supervisado precisamente es cuando yo tengo, yo tengo una red neuronal que me da un valor y ese valor lo comparo contra un resultado que conozco que es real. Y entonces cuando yo sé cuál es ese resultado real y lo comparo contra lo que me dio la red neuronal, pues encuentro si hay un error. Y ese error es precisamente el que yo voy a el que me va a permitir modificar ciertos parámetros que son estos pesos que tiene la red neuronal para volver a intentar hacerlo. Ahora, algo que es importante y es muy importante es que las redes neuronales no son magia. Y eso de que aprenden es un decir. Lo que hacemos en una red neuronal, por lo menos en estas redes que son supervisadas, es decir, que ya sabemos qué resultados son buenos o correctos. En estas redes supervisadas, lo que hacemos es, hacemos un loop, nos vamos moviendo, vemos el resultado, lo comparamos, vemos cuál es el error, cambiamos los pesos, volvemos a intentarlo y ese ciclo iterativo lo podemos hacer muchas veces hasta que ocurre qué, hasta que ocurra un umbral mínimo de error. Cuando digamos hasta aquí es el error. O sea, aguantamos un error de 0.0001, por ejemplo. Si eso es así, si el error es cero, ya encontramos los valores correctos de los pesos. Pero si no lo encontramos porque la naturaleza del problema que buscamos no nos los da, entonces ponemos un umbral mínimo. Decimos, bueno, si el error no es mayor de tal valor, estoy bien y estoy contento. Y tomo esos pesos como los correctos para que la red neuronal trabaje. Cuando la red neuronal encuentra los pesos y son los que ya me convienen y son los correctos para el problema que estoy tratando, entonces digo, la red ya aprendió, ya la red ha sido entrenada y ya aprendió. Pero ojo, lo único que hemos hecho es modificar los pesos de la red. Para la gente que hace redes neuronales, cuando encuentra los pesos correctos, dice, ya la red aprendió. Pero eso es un término coloquial. La red no aprende, la red no sabe que lo que está haciendo, modifica cosas.
Bueno, en el problema que puse de la temperatura y la humedad, vimos que necesitábamos una capa oculta. Y la capa oculta nos permite que la búsqueda del resultado sea, no necesariamente sea lineal. El asunto es que la capa oculta permite precisamente esa posibilidad. Si no pongo capa oculta, no voy a poder encontrar muchos valores porque el resultado es no lineal, ¿no? Entonces, cuando un resultado no es lineal, no puedo buscar una ecuación lineal para resolverlo. Es así de simple. Entonces, normalmente usamos esta capa oculta. Y ya vimos cómo funciona. En la clase pasada describimos cómo funciona la capa oculta y qué es lo que hace y va encontrando los valores. Pero como es una red supervisada, yo no se los puse, por lo menos explícitamente, pero era importante que supieran todos que hay datos que yo necesito saber qué valores tiene para decir que está supervisada. Por ejemplo, yo digo que si está muy caluroso el ambiente es porque la temperatura es alta, pero además porque la humedad es muy alta. Pero el ambiente puede ser cálido, pero si hay poca humedad, no es tan caliente o no es linealmente menos caliente. ¿Sí? Ahí es donde se da uno cuenta que no hay linealidad y es una expresión que no es lineal y como no es lineal, no se puede resolver sin la capa oculta. Pero entonces tenemos que preguntarnos eso. Déjenme mostrarles, entonces, voy a poner ¿dónde está? Chat, share. Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un programita que hice con esta red neuronal de la que estamos hablando, para que, ¿cómo se llama? Veamos cómo funciona. No está muy completa y además lo hice en un ratito en la mañana. Me ayudé de ChatGPT que me dio el código, yo nada más lo probé y lo corregí porque no funcionaba totalmente bien. Pero bueno, no es nada el otro viernes y yo tengo esto. Sí están viendo la ventana que hice red neuronal con capa oculta. Bueno. Esta red neuronal con capa oculta lo que hace es precisamente encontrar los datos de qué tan caliente, o sea, qué tan caluroso es algo o no caluroso es algo a partir de los datos de entrada, a partir de los datos de la humedad y los datos de la temperatura del medio ambiente. Eh, Ojo, para eso, dejen que, ¿dónde está la unit esta de acá? Y voy a poner, ok. Bueno, eso está escrito en Delphi y no se los voy a explicar pero no tiene mucho chiste. Lo que quiero que vean es la rutina que precisamente hace el trabajo de calcular, ¿no? Entonces, bueno, elegimos dos valores al azar. Random es la temperatura, por ejemplo, 40 grados, y la humedad es de 100, ¿sí? Y lo que hacemos es aplicamos esta función, ¿no? Y encontramos cuál es el error, ¿de acuerdo? Entonces, el error, ¿ok? Que es total error, ¿sí? Lo voy a dividir entre 100, ¿no? Para sacar un porcentaje. ¿Cuál es el error? Y lo que voy a hacer es modificar los pesos y lo hago en net.train, precisamente con esos pesos x1 y x2. Con los valores estos voy a cambiar los pesos. Pero quiero que vean una cosa, eso es básicamente lo que hace, ¿sí? Cuando yo tengo los valores y conozco cuál es el error, que el error total es el error total más la raíz cuadrada de lo que se predice contra lo que, el resultado que ya conocemos, que lo tengo en algún lado por aquí este, en algún lado está por acá. Bueno, tenemos unos valores que ya sabemos que son los correctos. Bueno, entonces quiero que vean cómo se comporta la red. Entonces le digo que entren en esta red con estos valores al azar y vean lo que hace. Este es el error. Vean cómo el error, que es muy alto, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega a un valor más razonable, que es el mínimo que tenemos acá.
Aquí se detiene porque no estoy poniendo más iteraciones. Lo puedo intentar de nuevo. Ay, perdón. Y vean, por ejemplo, aquí el entrenamiento, ¿no? De que llega a ser a 40 grados y vean como de muy alto empieza a bajar la temperatura hasta que encuentre el valor correcto, ¿no? Y vean cómo va calculando y el último valor, vean cómo siempre lo va bajando. Ese es el error más grande que tengo y cómo lo voy disminuyendo hasta que llega a 34. Si lo vuelvo a intentar, pues llega a 39 dependiendo de cuántos ciclos sean, pero obviamente, ahora, el azar de la computadora es pseudoazar, pero para todo fin práctico, para este tipo de problemas, es suficientemente bueno. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se va entrenando la red y va bajando. Cuando llega a un valor, bueno, que es un valor muy alto todavía, sí, pero ya no le alcanza porque no le puse tantas iteraciones. Pero lo que quiero que vean es cómo la red, entre comillas, va aprendiendo y como los pesos van bajando, la temperatura va bajando y va viendo lo que tiene que hacer, ¿sí? Hasta que encuentra el error bueno, en realidad no es la temperatura, es el error el que estoy calculando, ¿sí? Y entonces vean cómo puedo yo tener un umbral mínimo para saber en dónde me debo quedar, ¿sí? Entonces, y fíjense, no necesariamente siempre baja, ¿sí? Aquí llega a 28, aquí sube a 47, aquí llega a 26, después sube a 42 y podría poner más iteraciones para saber qué hace y podría ir viendo lo que está pasando, ¿no? Esto es una manera de ver visualmente lo que está pasando dentro de la red, pero lo único que básicamente está haciendo es calcular eh, est- eh, estas ecuaciones y va cambiando estos pesos, ¿no? Que son de la capa oculta. Bueno, entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque, dejen que detengo acá y porque lo que quiero hacer es mostrarles otro ejemplo que quiero que programen, ¿sí? Y quiero para que vayan adquiriendo más práctica en lo que se refiere a al tema de usar las capas ocultas. Realmente, en las capas ocultas se encuentra la magia de las redes neuronales, porque son los que hacen la tarea. Por ejemplo, aquí en este ejemplo muy sencillito, también me lo dio ChatGPT, buscamos clasificar el riesgo del cansancio al manejar un auto. El nivel de riesgo de fatiga puede ir de 0 a 1. 1 es muy cansado, 0 es cero cansado, 0,5 es más o menos cansado, 0,7 es más cansado, 0,9 es muy cansado y 1 ya es súper cansado. Y se van a usar dos parámetros. Perdón, horas sin dormir y horas conduciendo. Bueno, ¿por qué este ejemplo puede ser interesante para hacer una red neuronal? Primero, porque el riesgo no es lineal. Si yo no duermo 2 horas, el riesgo de que me pase algo o el riesgo de conducir porque no he dormido 2 horas, pues podría considerar que es bajo. Pero si no he dormido durante 10 horas, el riesgo se incrementa. Pregúntenle a los que trabajan en Uber y que por ganarse un dinero extra trabajan más horas de las que deben. Creo que incluso Uber limita, ¿no? No puedes trabajar más de cierta cantidad de horas que la aplicación se desconecta, no te deja seguir trabajando si te pasaste ciertas horas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si llevas muchas más horas que 10 conduciendo? El riesgo crece mucho más rápido. ¿Qué significa eso? Que la iteración no es lineal. Si no he descansado en 10 horas por manejar, mi riesgo es alto. Pero 12 horas es mucho más alto y 15 horas es mucho, mucho más alto. Es decir, no es una relación lineal. Por eso necesitamos una capa oculta. Y vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a usar la estructura de la red, que es muy parecida, y vamos a tener dos neuronas de entrada, una capa oculta con dos neuronas y una salida con una neurona. ¿Ok? Bueno, entonces, una neurona oculta, de las dos que tengo, lo que va a hacer es aprender más o menos, le vamos a decir al parámetro H1, es la cantidad de horas sin dormir. Y H2, la otra neurona oculta, es la fatiga acumulada por conducción. Ok.
Pero para poder entender esto, tenemos que crear en la capa oculta algo, un efecto combinado. ¿Cuál es? El riesgo es proporcional o más o menos proporcional a la falta de sueño por el tiempo conduciendo. ¿Sí? Si ponemos un sistema sin capa oculta, solamente calculando el riesgo con los pesos de los dos parámetros que son la falta de sueño y tiempo conduciendo, tendríamos que el riesgo sería el primer peso por la falta de sueño, más el segundo peso por el tiempo conduciendo, más el sesgo o vías que le pongo, ¿no? Y ahí lo único que haría es sumar efectos, ¿sí? El efecto de una cosa con una suma ponderada con la otra y ya. Pero eso no es cierto. Por ejemplo, si no he dormido 2 horas y conduzco 2 horas, el riesgo de que me pase algo, un riesgo real puede ser bajo. Si tengo 10 horas y tengo sueño y conduzco 2 horas, el riesgo real puede aumentar a medio. Pero si tengo 10 horas de sueño y tengo 10 horas conduciendo, el riesgo crece. ¿Sí? Entonces, esa suma de datos, que no es una suma, en realidad es una multiplicación de conceptos, ¿no? Pocas horas sin dormir, pocas horas conduciendo, el riesgo real de que me pase algo es bajo. Pero muchas horas sin dormir, muchas horas conduciendo, el riesgo es muy alto. Entonces, bueno, supongamos, por ejemplo, que tenemos una primera variable que de mi red de entrada, mis neuronas de entrada, x1 es el valor de 10 horas que no he dormido. Y x2 es la cantidad de horas que he conducido. Bueno, cada neurona va a calcular los pesos, ¿sí? Y después de calcular los pesos, los va a sumar las dos neuronas en la capa oculta, que va a ser el peso uno por el resultado uno más el peso 2 por el resultado 2, es decir, por x1 y x2, que son cuántas horas no he dormido y cuántas horas he conduciendo, más este sesgo que es el bias. Teniendo estas dos variables ocultas, las sumo y le aplico una función. La función que aplico precisamente es la que me dice si se dispara el evento o si no hago nada. ¿Sí? Eso es lo que hace, por ejemplo, habíamos dicho, la función escalón es una, ¿no? Si el valor es cero, se mantiene en cero. Si es mayor que cero, el resultado es uno. Pero hay una que se llama ReLU, y esa función ReLU lo que hace, que no me acuerdo qué significa en inglés, pero es como una función escalón, nada más que cuando vale menos que cero, el resultado es cero. Y cuando vale cero o mayor que cero, vale el resultado, no vale uno, vale el valor que tú tienes. El valor de la función ReLU es si tienes 5 me da 5. Si tienes 7 me da 7. Si tienes 200 me da 200. Si tienes cero me da cero. Pero si tienes menor que cero menos 10 me da cero. Bueno, entonces, tomo la capa oculta de cada una de estas dos neuronas, hago los cálculos con los pesos y lo que hago es que, por ejemplo, H1 va a detectar cuál es mi fatiga por el sueño y H2 va a detectar cuál es mi fatiga por el esfuerzo. Ahora, la capa de salida, ¿sí? Es una neurona que va a combinar el riesgo con dos pesos nuevos, con el peso que me dé la fatiga por sueño, el resultado que me dé la fatiga por sueño, que es el resultado de aplicar la función sigmoide y después la fatiga por esfuerzo. Entonces voy a tener nuevos pesos que me van a hacer el cálculo. Entonces, la capa oculta no solo transforma los datos, sino que los separa en sus factores, crea una representación intermedia y permite algo que es fundamental para las redes neuronales, que por lo cual han tenido gran éxito, que es permitir las combinaciones no lineales. Para que sea muy clara la idea, si no tengo capa oculta, lo único que hago es como sumar los ingredientes, ¿no? Tengo tantas manzanas, tantas peras. Chao. Pero si tengo capa oculta, lo que hago es creo una salsa intermedia de cada una de los valores y después las combino y veo qué pasa. Ahí es donde se nota la no linealidad. Entonces, si no tengo capa oculta, lo que tengo es un plano. Si tengo capa oculta, lo que tengo es una superficie curva con zonas de peligro que son los datos que me dicen que la cosa está mal, ¿no? Así pues, la capa oculta sirve para detectar patrones parciales, modelar interacciones, capturas no lineales y representar fenómenos reales, ¿ok? Bueno, entonces.
Lo que quiero que hagan es precisamente esta red neuronal que les acabo de describir, la hagan en Python, en Java, en lo que en C, en lo que quieran. ¿Sí? Ojo, aquí también es una red que relativamente está supervisada, porque yo puedo saber que si tengo muchas horas sin dormir y muchas horas manejando, el riesgo que puedo obtener es muy alto. Pero yo no sé cuál es, entonces lo puedo definir como en una escala de 0 a 100. Y podría decir, bueno, si es 100 es muy alto tu peligro de que te pase algo. eh, 10 quizás es muy bajo, 50 es medio, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que encontrar los cálculos correspondientes. Y lo que quiero es precisamente que ustedes hagan esta red. La red neuronal que van a hacer es la siguiente. Eh, bueno, van a tener entonces de entrada dos neuronas. Una es el tiempo sin dormir y la otra es el riesgo, las horas sin dormir y el otro es las horas conduciendo. Y esos dos resultados me van a dar los valores H1 y H2 que hay que calcularlos para saber el riesgo. Para que se den una idea, dejen que les pongo la grafiquita que la van a entender inmediatamente. Bueno, esta grafiquita, horas sin dormir, ¿sí? Hace un cálculo que es que encuentra los valores, horas conduciendo, y después H1 y H2 son precisamente es equivalente a las horas sin dormir y H2 es a las horas conduciendo. El efecto combinado de ambas es el riesgo es proporcional a la falta de sueño por el tiempo conduciendo. Y sin la capa oculta solo tendría esta ecuación. Riesgo es igual a W1 por X1 más W2 por X2 más B2. Pero si tengo las capas ocultas, ¿sí? H1 va a detectar la fatiga por sueño y H2 va a detectar la fatiga por esfuerzo. Y el riesgo, estos son los cálculos de Z. Aquí los valores de Z son para las dos, son la misma ecuación para los dos, para las dos neuronas de la capa oculta, nada más que con pesos diferentes, la misma ecuación, y después voy a usar una capa de salida que combina el riesgo, que van a ser un nuevo peso por W1 más un nuevo peso por W2, y lo van a hacer, ¿ok? Esto quiero que entonces lo hagan pues de tarea, ¿sí? Quiero que practiquen un poquito con este tipo de rutinas. Yo les recomendaría una idea también interesante. Métanse, miren, eh, no es hacer trampa que ustedes aprendan a través de estas nuevas inteligencias artificiales como ChatGPT o Gemini o Cloud o no sé cuántas hay, ¿no? O sea, es funcional. Creo ya lo comenté acá alguna vez. Yo fui a una plática de un ingeniero de Google, programador mexicano, que trabaja en San Francisco, no sé dónde, y él me decía que a veces le pide el algoritmo a ChatGPT o a Gemini para que le diga cómo se hace, y él ya no piensa en eso. Muchas veces corrige lo que le da la máquina, ¿no? No está mal porque estamos aprendiendo. Entonces, quiero que lo hagan y si no saben cómo hacerlo, le pueden pedir a ChatGPT que les resuelva el problema y que les ponga el código en Python, en lo que sea, y entonces pruébenlo y ejecútenlo. Mi interés fundamental de todo esto es que aprendan a hacer redes neuronales. No se trata de ponerles cara de que aquí está la red, háganla. No pueden, son unas bestias, ¿cómo no pueden? No, 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 vamos, por ahí no va la idea. La idea es que nadie nace sabiendo, entonces tenemos que aprender a hacer las reglas, tenemos que empaparnos con esta idea de por qué tenemos que tener una capa oculta y además saber que la capa oculta es fundamental porque ahí se hace la magia, ahí se hace la tarea. Las capas iniciales son la que mete los datos que van a las capas ocultas. A veces basta con una capa oculta. En otros problemas, dos capas ocultas son necesarias para ir transformando los datos. Pero en ocasiones, más de tres capas ya no es necesario.
En muchas ocasiones con una capa es suficiente, ¿eh? Entonces, lo que me interesa es que me interesa en serio es que ustedes aprendan, porque para eso estamos acá, para aprender. Por eso no hago exámenes, por eso quiero que pasen, aunque sea a través de las tareas, y quiero que las hagan. Si esta tarea se van a ayudar de ChatGPT para hacerlo, no tengo problema, pero quiero que lo investiguen y que lo hagan y lo prueben, para que vean cómo funciona, porque, miren, si quieren aprender cine, lo mejor que pueden hacer es ir a ver cine. No leer libros sobre cine. No, hay que ir a ver las películas. Y hay que empaparse con los diferentes aspectos. La dirección, la escenografía, la coreografía, si es musical, el sonido, la historia, la dirección. Hay mil temas que se tratan en una película, ¿no? Conceptos de una película para poder decir que una película es buena o mala, ¿no? Como igual, si queremos leer y queremos aprender leyendo y de novelas, pues tenemos que leer muchas novelas para saber cuáles son buenas y cuáles no. ¿Cómo sabemos de la nada? No sabemos, pero vamos a ir leyendo y vamos a ver cómo se describen las escenas, cómo se hacen las cosas, cómo se lleva una trama, cómo los personajes dicen las cosas para saber si es buena o mala. Regreso al ejemplo del cine. Hay muchísimas películas gringas que son los clásicos churros, ¿no? Donde la mayoría de las veces la idea es saber cómo engañamos a la policía o a la autoridad y hace una película cómica como, no sé, de carreras de auto donde la autoridad y la policía siempre son imbéciles, ¿no? Y sales y hasta te ríes un poco, pero son de esas películas palomeras que se te olvidan mañana. Pero si quieres aprender a ver cine, necesitas ver mucho cine. Si necesitamos aprender a hacer redes neuronales, lo mejor que podemos hacer es entender cómo funciona la capa oculta y hacer varios ejercicios, si no es que muchos, para ir aprendiendo a usar las capas ocultas, para que después, cuando tengamos que hacer una red neuronal real, sepamos inmediatamente, claro, necesitamos una capa oculta que cambie estos valores. Ojo, si ustedes ven este ejercicio, se parece mucho al que les dejé la vez pasada de tarea, pero quiero que vean además las similitudes que hay entre estas dos redes neuronales artificiales. Las dos son prácticamente parecidas. En una se utiliza ReLU, ¿no? Que es esta función que les digo que se parece a la de escalón, pero también se puede usar la sigmoide, que es más interesante porque aquí el valor es un valor que va de 0 a 1, no es 0 o 1 o no es 0 y un valor, va de 0 a 1. Entonces puede ser .9, .27, .32, etcétera. ¿Sí? A ver, por ahí alguien me había puesto un comentario. ¿Qué pasó? Ok, la tarea se las puedo dejar por el grupo de WhatsApp para que la vean y y entonces la hagan. Traten de hacerla para tenerla lista para el lunes, para ver más cosas. Quiero empezar a ver redes neuronales si no con más capas, no sé qué número de tarea es, pero tú no te preocupes, tú entrega todo lo que te diga, lo que te pida, tú entrégalo. Ya después sumamos las tareas. Quizás es las 5, no me acuerdo. Pero pregúntenle a Jessica a ver qué les dice al respecto. Pero lo que me interesa es que veamos ejemplos más sofisticados. Por ejemplo, si ustedes le piden a ChatGPT un ejemplo de una red neuronal, les va a poner el ejemplo del XOR. Yo le he dicho a ChatGPT, hazme una red neuronal ejemplo, pero que no sea XOR, por favor. Entonces ya me hace otras cosas. Y me explica por qué considera que es valioso o real. Entonces, quiero que hagan esto, pero háganlo. Quiero que se empiecen a empapar de las redes neuronales para que en un momento dado puedan hacer otras cosas mucho más interesantes y además de temas que les interese. Miren, esto es el equivalente a cuando aprende uno a programar. Cuando uno aprende a programar, quizás la primera estructura de datos que usamos son los arreglos. Son lo más común, usar un arreglo. ¿Sí? Si tengo una lista de nombres, ¿qué hago? Pues uso un arreglo. Muy fácil, ¿no? Entonces, eh, si tengo una red neuronal, lo más lógico es que necesito una capa oculta, porque si no hay linealidad, la voy a necesitar. Entonces, es urgente que estemos empapados de eso para saber qué tenemos que hacer y podamos agregarlos. De hecho,
Si vemos la red neuronal que estuvimos describiendo de los números escritos a mano, es mucho más sofisticada. Tiene 28 por 28 células de entrada o celdas de entrada o neuronas de entrada. Después tiene una capa oculta que tiene 10 y pico de neuronas les hace cosas y entonces reconoce entre líneas que están en vertical y en horizontal y así decide cuál es el número que estoy buscando o el número que escribí. Entonces, pero lo que quiero es que se empapen con la problemática de las redes neuronales, ¿vale? Entonces, la siguiente clase vamos a ver ejemplos más sofisticados y ya les voy a dejar de pronto alguna tarea donde ya no les voy a decir nada, nada más les voy a decir, hay que hacer una red neuronal que resuelva tal problema. Y ustedes tienen que sentarse a hacerlo, ¿sí? Entonces, de eso trata este asunto de las redes neuronales. Tenemos que ver redes neuronales no supervisadas, tenemos que ver las que supuestamente son de aprendizaje profundo y no sé qué. Es darle vuelta a la noria, es rayar sobre lo rayado, pero no cambia gran cosa. Hay unas que se llaman redes neuronales convolucionadas y bueno, les inventan todos los nombres que quieren. Pero básicamente la idea me parece muy simple. El concepto de la red neuronal es muy simple, pero el poder que tiene es muy interesante. A mí me parece que se parece mucho a los algoritmos genéticos. Tienen una función que en el algoritmo genético es la aptitud y aquí es la retroalimentación para cambiar los pesos. Allá se hace a través de el intercambio de genes y aquí se hace a través de modificar los pesos que primero entran al azar. No importa el valor porque se van a ir ajustando. Imagínense los pesos como perillas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el coche escuchando la radio y de pronto hay mucho ruido en la calle. No sé si ustedes lo han notado, pero yo siempre escucho mucho ruido en la calle y entonces le puedo poner más volumen a la radio para escuchar. Pero quizás empieza a llover, entonces cierro la ventana y hay menos ruido de la calle hacia adentro del coche, pero mi volumen está muy alto, entonces bajo la perilla. Estoy ajustando los pesos. Y a eso precisamente es lo que le llaman una red neuronal, ¿no? Ajusto los pesos para que quede el resultado que me interesa, ¿no? Piénselo de esa manera. El lunes vamos a ver otra red neuronal un poquito más complicada. Se las voy a empezar a complicar, pero necesito que se sientan a gusto, que no se sientan, ahora. Las redes neuronales conceptualmente no son muy complicadas, pero sí es interesante que vean código de alguien escrito sobre redes neuronales. Les pasé, si no me equivoco, déjenme ver, este, ok, les pasé este enlace, se los voy a poner acá, este, zlib.sk, que los lleva a no sé dónde, ¿sí? Perdón, es zlib, esto que está acá, zlib.sk. Nada más, ¿sí? Y nada más para que lo vean, se los pongo para que se den una idea de lo que pueden encontrar. Ya entré a zlib.sk y me manda a zlib.li. Bueno, que acá yo le puedo poner, por ejemplo, le puedo poner neuronal networks o neural networks. Neural, creo que es como se dice en inglés. Sí, bueno. Y acá tenemos más de 500 libros. Hay redes neuronales con R, que es un lenguaje, una introducción visual para principiantes, Neural Networks from Scratch in Python, o sea, para empezar de la nada, desde cero, introducción a las matemáticas. Ustedes pueden bajar aquí 10 libros por día, ¿sí? Dense de alta con cualquier cuenta de correo, ¿sí? Y si usan Python, por ejemplo, pues le pueden poner algo así como esto, ¿sí? Y Make Your Own Neural Network, esto en Python. Hay muchos libros de Python y
También hay un montón de bibliotecas. Hay TensorFlow, que es una biblioteca de Google, y hay PyTorch también, que es otra biblioteca para ayudarse a escribir redes neuronales. Entonces, por ejemplo, Deep Learning en Python suena interesante, un Supervised Deep Learning en Python, Neural Networks en Python. O sea, ya están ubicándose en lo que quieren hacer, ¿no? Deep Learning, Recurrent Neural Networks en Python, ¿ok? Entonces, Practical Convolutionary Neural Networks, simplemente bla, bla, bla. Programming Neural Networks en Python. No todos los libros que hay acá son los mejores del planeta. Algunos hacen mejor la tarea que otros, es la verdad, ¿sí? Pero lo interesante es que tienen acceso a un montón de información que es gratis, ¿no? Creo se los he dicho. Yo creo que el sitio es pirata, pero no lo han podido bloquear en Estados Unidos y lo usan millones de personas. Y de hecho tiene mejores libros que los que tenemos en la facultad. Así que no hay ni siquiera que venir a la facultad a sacar libros, ¿no? Ok, bueno, vámonos temprano hoy porque está a punto de llover y mi coche se convierte en calabaza. Cuéntenme, ¿dudas? ¿Comentarios? Sí, profe, disculpe respecto a las tareas, ¿verdad? Sí. Según yo, hoy se entrega una tarea, que es la neurona aspirante, ¿no? Que es Ajá. la de las naranjas y todo eso. Ah, sí, 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 ok. Pero esta es la tercera, ¿no? Puede ser, pero mira, déjame hablar con la ayudante y con Jessica y ya les aviso que les dé una lista de cómo van las tareas y cuál es cuál. Pero no se preocupen, vamos, no pasa nada. ¿Ok? Va que va, profe. Sí, Sí, para pues sí, andar bien, ¿verdad? sí, no, no, me parece muy bien. Por cierto, no me quiero olvidar. Hay tres alumnos que van a hacer el servicio social. Uno es Daniel, otro es Suyama. Bueno, tiene un nombre medio curioso que no me lo sé. No sé si está aquí.